tardes a todos y bienvenidos como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para hablar sobre temas inmobiliarios, inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, siempre tratando de llevarle la mejor información a ustedes, trayendo los mejores expertos y dando la información para que usted tome decisiones informadas y acertadas antes de hacer cualquier tipo de inversión inmobiliaria aquí en el sur de la Florida. Y hoy no es la diferencia, hoy traemos una persona que conozco desde hace muchos años, colombiana igual que yo, y que tiene mucha experiencia en esto y está especializada en trabajar con proyectos en preconstrucción, proyectos y que también pues, el plus que tiene esta colega mía es que se ha especializado en los últimos años en trabajar con proyectos inmobiliarios que permiten obtener la visa de residente americano a través de esta inversión. Ahora, no es que cualquier propiedad que yo compre aquí en los Estados Unidos sirva como vehículo para obtener la visa de residente americano. Son ciertos proyectos que tienen que estar aprobados por el gobierno, que ya explicaremos cuáles son. Y bueno, ella representa uno de estos proyectos. Así que espero que lo disfruten. Igual este webinar siempre me gusta decir esta información que le voy a decir ahora durante la mitad del webinar, pero seguramente van a salir interrogantes, dudas, preguntas, las cuales les vamos a pedir el favor de que las vayan escribiendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí en nuestra sala, las cuales vamos a responder una a una al finalizar nuestro webinar. Entonces, como siempre, tengo una presentación diseñada para ustedes y aquí la estoy compartiendo. Descubre cómo conseguir la residencia americana a través de inversiones inmobiliarias aquí en Miami. Entonces, primero que todo, me presento, las personas que no me conocen aún, mi nombre es Alex de la Rota, soy agente licenciado para todo el estado de la Florida, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami de Real Estate, soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC, a través de la cual me especializo en asesorar a inversores extranjeros que como usted está buscando hacer inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. No solamente lo ayudamos a conseguir la propiedad que usted busca con base en el tamaño, uso, localización y presupuesto que tenga para las mismas, sino que también a través de nuestro equipo de colaboradores profesionales los ayudamos también en todo lo que tiene que ver con la estructuración jurídica, contable, financiera de su inversión, ¿ya? Entonces, muy importante eso, y aquellas personas que necesitan que les manejen la propiedad, también prestamos el servicio de administración de propiedades para que usted se desentienda y no se le vuelva la inversión inmobiliaria un dolor de cabeza cuando la lleve a cabo. Seguimos también las personas que quieren trabajar, que quieren decorar su propiedad, bien sea que la vayan a usar como para uso personal o que la vayan a rentar para rentas cortas, Airbnb, y necesiten que la decore. También prestamos el servicio de decoración de propiedades. Así que, como bien saben, todo aquí a través de nuestro equipo de profesionales, el cual les vamos a brindar un servicio íntegro y completo de 360 grados. Nuestra invitada de hoy, Alejandra Flores, como ya lo mencioné, colombiana, igual que yo, paisana mía, también es Realtor, licenciada para todo el estado de la Florida, es especializado en trabajar no sé cuántos años ya, sé que son más de 10 años, trabajando en este tema, en trabajar en el mercado del sur de la Florida, eh, en, especializada también en trabajando en temas de pre-construction y construction y con el mercado internacional. Y como bien lo dice, en los últimos 2 años he estado trabajando con temas con proyectos aprobados para el tema de la visa F5, que es la que nos lleva a
a la visa de residente americano a través de inversiones. Entonces, la primera pregunta, la primera pregunta es cómo obtener una visa EB5 a través de inversiones inmobiliarias en Miami. Antes de empezar el webinar, yo voy a simplemente a darles un breve abrebocas de lo poco que yo sé. Valga la pena aclarar que esta información que yo les voy a dar es información netamente, o sea, que no puede ser tomada como un consejo, como una eh, asesoría, porque realmente no soy la persona experta y tampoco tengo las licencias para hacerlo, por eso estoy trayendo a la representante del proyecto, que es la persona autorizada para hacerlo, pero sí tengo un conocimiento básico acerca del tema y lo voy a exponer inicialmente, y es cómo obtener una visa americana, una visa EB5 a través de inversiones inmobiliarias aquí en Miami. Primero que todo, hay que aclarar que este programa EB5 no solamente funciona para temas inmobiliarios. Funciona para cualquier tipo de proyectos que usted quiera hacer. Lo que pasa es que a través de inversiones inmobiliarias, digamos que es de alguna manera un poco más fácil de obtener, porque obviamente el tema de la construcción de un edificio, que ahorita vamos a explicar por qué estamos hablando de este tema de la construcción, digamos que denota cierta facilidad para el tema de la obtención que ahorita Alejandra nos va a clarificar este tema, a profundizar sobre este tema. Pero básicamente el tema de obtener una visa americana, una visa de residente americano, hay que tener mucho cuidado. Se los digo, hay que tener mucho cuidado de no ir a meter el dinero en cualquier tipo de proyecto aprobado para obtener la visa americana de vecino. Hay que saber con quién trabaja y con quién se trabaja, y sobre todo quién es el desarrollador del proyecto, porque es una inversión a riesgo, que ahorita la vamos a explicar, y es una inversión en donde uno tiene que saber que el proyecto se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces es muy importante eso, tenerlo en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Los requisitos para obtener la visa EB5 en los Estados Unidos a través de bienes raíces, ahorita Alejandra nos va a decir más profundamente, básicamente es tener el dinero y no tener ningún tipo de, digamos, de récords criminales en su país, en cualquier otro país del mundo. Básicamente eso es lo que se necesita. ¿Qué beneficio le brinda la visa EB5? Obviamente el tema de poder obtener la residencia americana, que posteriormente se convierte en lo que es la ciudadanía americana, después de cumplir cierto tiempo, que ahorita también Alejandra nos va a explicar. ¿Cuánto hay que invertir en el proyecto? Obviamente ya también eso es otra pregunta que nos va a aclarar a Alejandra, pero los montos van entre 800,000 y 1,050,000, dependiendo del proyecto y la localización del proyecto. Entonces, Alejandra, no te veo. ¿Dónde estás? Aquí estoy Aleja, ¿cómo escuchándote estás? y Estabas, muy estabas bien. escondida. ¿Ah? ¿Nerviosa? Hombre, qué No, nerviosa. no, para nada. Tú hablas todos los días de tu vida, ¿verdad? Esto es ¿Cómo algo que estás, me Alejandra? apasiona. Gracias por la invitación. Yo muy bien aquí. Me encanta hablar de EB5, pues estás correcto, lo hablo todos los días, todo el día, entonces ya me lo sé y me apasiona, obviamente, ayudarle a las familias y a aquellas personas que tienen esa visión, que se quieren venir, que quieren obtener la residencia, el green card y ayudarlos en ese proceso. Entonces, feliz de Mira, estar la acá. primera pregunta, a ver, siempre existe el interés de poder venir acá a los Estados Unidos, y si me dan una visa de residente fue fabuloso. Y siempre los clientes me preguntan, yo puedo comprar, si yo compro una propiedad en los Estados Unidos, ¿me dan la residencia americana o me dan algún tipo de visa? Entonces, yo lo primero que les pregunto es, ninguna compra de un bien inmueble acá, normal, le da a usted el derecho de poder aplicar a una visa de residente americano o de inversionista. Ahora, existen vehículos como el proyecto que tú manejas, que se llama Nexo,
en donde si la persona hace una inversión inmobiliaria, es decir, entra como inversor en este proyecto, tiene el beneficio de poder obtener la visa de residente, ¿ya? Es Ahora, esta visa de residente, y esto lo aprendí a ti, Alejandra, en tus reuniones, no es que yo la voy a agarrar y la voy a tener y voy a vivir en Colombia o en Argentina o en México y voy a venir las veces que quiera. La visa de residente es una visa que, como su nombre lo dice, el gobierno americano le exige vivir en los Estados Unidos o residir en los Estados Unidos durante por lo menos 6 meses del año. No tienen que ser consecutivos, puede ser que usted entre y salga, entre y salga, entre y salga, pero el tiempo que tiene que permanecer en los Estados Unidos son 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas tienen sus empresas, tienen sus trabajos y no les interesa, o por lo menos por el momento no les interesa venirse a vivir a los Estados Unidos. Entonces, ¿para quién es esta visa? Para personas que ya tengan la decisión y dijeron, esto es aburrido, me quiero ir de aquí por X o Y motivo y obviamente quiero obtener la visa de residente americano. ¿No es así o no así? No sé si quieres complementar algo. exacto, sí, es una de las preguntas que más nos hacen más frecuentemente, es, ¿tengo que vivir allá? ¿Me tengo que mudar? Y es como que sí y no, o sea, es lo que tú quieras. O sea, la persona que está haciendo esto es porque quiere en algún momento en el futuro, ya sea cercano o ya sea en unos años, venirse a vivir acá. O de pronto para los hijos, para que vengan a estudiar a la universidad, no les salga tan cara, tengan esa residencia. ¿Ok? Cada familia es un universo diferente. Entonces la respuesta es sí, claro, te quieres venir a vivir acá, a residir, pero no necesariamente tienes que quedarte a vivir todo el año, como hablaste tú. Con tal de que entres y salgas, está bien. Mucha gente tiene el plan B, ¿no? En un futuro, o sea, no me quiero ir ya, pero si las cosas empeoran, entonces me voy en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 años. Tener esa opción B ya lo estás manejando, ya lo estás caminando. Entonces estás avanzando para tener una opción B si en tu país se ponen las cosas peores, que como hemos visto en todos lugares, no solo Colombia, sino todos los países cada vez está más difícil la situación. Entonces, por eso es que muchas personas lo hacen. Pero sí, o sea, si lo estás haciendo es porque en el fondo tienes el plan de venirte a vivir acá. Claro, incluso por experiencias de clientes, sé de clientes que han tomado la decisión porque tienen hijos en el bachillerato y que próximamente están por graduarse y obviamente van buscando la residencia americana. ¿Por qué? ¿Qué? Porque al usted ser residente americano o el niño o el joven ser residente americano, ya entra a la universidad no siendo un estudiante extranjero, sino como un estudiante local y las universidades son bastante más baratas, más económicas. Cualquier universidad, empezando desde las públicas hasta las privadas, obviamente lo toman diferente y básicamente que el costo de la visa les, digamos, cubre lo que se ahorran en todos estos temas de matrículas y todo lo que se ahorran para las universidades, que eso es uno de los factores más importantes hoy de las familias, ¿no? Entonces, Claro. cuéntanos, Aleja, eh, ¿cuáles son, cuáles son esos proyectos? Perdón, vamos a ir en orden porque yo tengo una serie de preguntas. Digamos, primero que todo, ¿cuáles son los requisitos para obtener la visa EB5 en los Estados Unidos a través de bienes raíces? Ujú. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es compartir en la pantalla para que podamos ir viendo la presentación y contarles desde el principio de qué se trata la EB5, ¿cierto? Porque Perfecto. para eso estamos acá. Entonces, tú estás básicamente invirtiendo en un proyecto aprobado. No es cualquier propiedad, de hecho, no está vinculado con la compra de la propiedad. La compra de la propiedad es algo adicional que tú estás haciendo, pero lo que tú estás haciendo es una inversión en un proyecto aprobado. Entonces es un programa de inmigración donde ellos aprueban proyectos en áreas de crecimiento, como lo es Nexo en la ciudad en donde estamos, en North Miami Beach, que ahorita les voy a contar un poco más sobre eso.
Y lo que se trata es que el gobierno aprueba estos proyectos y les otorga cupos, cupos para los inversionistas y sus familias que quieren obtener la residencia permanente. Entonces, aunque se llame una visa EB5, ¿ok? No es una visa que tú tienes que renovar como todas las otras visas que conocemos, ¿cierto? Esta es una visa EB5 que al final te dan la famosa tarjeta verde o la Green Card, la residencia permanente, que es un paso antes de obtener la ciudadanía, ¿ok? Entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Sería la pareja, o sea, esposo, esposa y los hijos menores de 21 años que no estén casados. El núcleo familiar, todos recibirían ese beneficio migratorio de la residencia permanente. ¿Cuál es el monto que tienes que invertir? El monto está definido por la zona en la que el proyecto está ubicada. Hay zonas en Estados Unidos de 800,000 y hay zonas de 1,50,000. Nosotros en Nexo estamos en una zona de $800,000, ¿ok? ¿Qué es lo que estás haciendo con esos 800,000? Básicamente tú se los estás prestando, ¿ok? Al fondo es la compañía que crearon para que se pueda comunicar con inmigración y manejar todo lo que son los dineros de EB5. Entonces, ¿qué va a hacer el fondo con ese dinero? Pues se lo va a prestar al desarrollador, que en este caso es Fortune. Fortune es uno de los desarrolladores más grandes de todo Florida, líder en la industria, más de 40 años construyendo en Miami las torres más icónicas como Ritz-Carlton en Sunny Isles, Ritz-Carlton en Pompano, St. Regis en Sunny Isles, para nombrar un par, pero son miles y miles más. Entonces, el desarrollador utiliza estos 800,000 junto con todos los otros 800,000 para construir la torre. Durante los 2 años de construcción más o menos que tenemos, van a crear unos 10 a 12 empleos, esos $800,000. Claro, Ujú. tú no tienes como inversionista que hacer nada de eso. Estás utilizando a Nexo como un vehículo para poder obtener la residencia, pero Nexo es el que se encarga de crear esos empleos. Tienes. Aleja, lo primero que acabas de decir es muy importante y es que hay que explicar bien, explicarlo bien y hacer una diferencia. No es la compra de un apartamento en el proyecto. Exacto. Es que básicamente usted está entrando como si fuera socio inversor en el proyecto, en donde usted está poniendo, el desarrollador prácticamente le está abriendo las puertas para que usted entre como un socio y está aportando $800,000 al proyecto, y esos $800,000 van a servir para la construcción del edificio. No Es, es por la compra de un departamento. Eso tiene que quedar claro porque muchas veces las personas se confunden. Sin embargo, en Nexo estamos haciendo algo bastante interesante que ahorita más adelante lo vamos a divulgar. Y lo otro importante es que regularmente se usan estos proyectos inmobiliarios. Obviamente la construcción de un edificio demanda bastante personal, de todo, obviamente lo que tiene que ver con una construcción. Y esos $800,000 tienen que dar trabajo a por lo menos 10 personas durante 5 años. Tienen que generar empleos para 10 personas durante 5 años. ¿Ya? Entonces, eso es otro de los temas y eso lo mencionó ella, pero lo mencionó muy por arriba, pero es importante eso, decirlo. Y la importancia de trabajar con un desarrollador mm, de reconocimiento, no trabajar con cualquier desarrollador porque se inventan proyectos por allí, los hacen aprobar por el gobierno americano o incluso hay veces que ni se aprueban y dicen que si están aprobados hay que tener mucho cuidado y asesorarse muy bien, pero hay veces que de pronto los proyectos no se llevan a cabo y existe el riesgo de que el inversor pierda su dinero. Continúa, Alejandro. Está. Entonces, súper importante irse con un proyecto que ya está aprobado por inmigración. Nosotros ya tenemos la carta de aprobación y con un desarrollador que sabe lo que está haciendo. Entonces, por ahí ya tienes todo lo que necesitas, ¿ok? Lo que falta, obviamente, es el dinero.
Entonces, esa es la razón por la que te están dejando a ti y a tu familia aplicar a la EB5, porque tú estás incentivando la economía local, creando esos empleos en esta zona de crecimiento. Los 800 son como un préstamo, ¿ok? Y antes del 2024, octubre del 2023, disculpa, se demoraban hasta 7 años en regresarte este dinero. O sea que el inversionista tenía los $800,000 ahí casi que muertos por 7 años. Ahora existe una nueva regulación que salió en octubre del año pasado, donde Inmigración dice que ahora los proyectos aprobados pueden retornar el dinero en tan solo 2 años. Esto es súper buena noticia para los inversionistas. ¿Por qué? Porque no tienes todo ese dinero ahí quieto por tantos años, lo puedes sacar y con ese dinero puedes terminar de pagar el apartamento que hayas escogido, que es lo que vamos a hablar en unos momentos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que puedas probarle al gobierno de dónde viene el dinero. No es para todo el mundo, ¿cierto? No todo el mundo tiene $800,000 líquidos, pero además tienes que poder probar de dónde lo sacaste, ya sea venta de propiedades, los negocios, las empresas, herencia, lo que sea, tienes que trabajar con el abogado de inmigración, que nosotros trabajamos con unos excelentes abogados para que te puedan ayudar con eso. Entonces, los 800 son un préstamo que regresan a ti en 2 años, que es más o menos el mismo tiempo que entregamos Nexo, así que es perfecto, coincide para que lo puedas utilizar para el cierre. Y en adición son unos $100,000 en fees, o sea, el costo para participar en el proyecto, que son $70,000. Más o menos los honorarios del abogado van a ser 25,000 y los fees de inmigración todos sumados son como 11,600. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos hablando de que necesitas $900,000. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco sobre el proceso migratorio. Yo también tengo que decirles que yo no soy abogada de inmigración, pero obviamente hago esto todos los días, entonces he aprendido mucho y les puedo contar por encima más o menos cómo son las opciones. Tienes dos caminos. Tienes el camino Espera, tradicional. si haces trading, no puedes ignorar eso. Entonces, tienes dos caminos. Tienes el camino de tradicional, que es cuando lo haces desde tu país, vía el consulado, ¿ok? Mandas la aplicación desde allá, esperas a la entrevista y te salen los papeles allá. Durante el tiempo que tienes que esperar, que son más o menos 18 meses, puedes seguir entrando y saliendo de Estados Unidos. Esa es una opción muy popular para los que no tienen urgencia de venirse, los que hablábamos de los que están pensando más al futuro, más el plan B, los niños en la universidad. Ese es el camino que toman. Hay otro camino que es un nuevo camino que abrió el gobierno que se llama el ajuste de estatus. ¿Qué quiere decir? Que es para la gente que quiere venirse ya, que tiene urgencia porque ya no pueden estar más en su país, violencia, estrés, lo que sea, y quieren venirse lo antes posible, pueden hacerlo vía el ajuste de estatus. ¿Qué quiere decir? Que entras como turista, te quedas acá y haces todo la aplicación desde Estados Unidos. Eso no existía antes, eso cambió en el 2023, o sea, es excelente noticia para los que están buscando venirse o quedarse, de pronto ya están acá y quieren quedarse. Pueden que estén con una visa de turista, una visa de estudiante, otra visa de inversionista y cambian su estatus y reciben en unos meses lo que es el Social Security Number, que es lo más importante para establecerse una vida acá. Empiezan a trabajar, ya los niños pueden entrar al colegio y tienen un permiso para viajar y entrar y salir. Entonces sale todo más rápido que por el otro lado, pero tienes la flexibilidad. Por eso digo, cada familia es un universo diferente, tienen diferentes planes de vida y el punto es obviamente después de esta reunión, digamos, ya tener una reunión más especializada para cada uno de ustedes que esté interesante y hablar interesado para hablar de todos los pasos a seguir. Y muy importante eso que dices, Alejandra, porque volvemos y repetimos, hay que tenemos que hacer este disclaimer y es que ni Alejandra ni yo somos abogados de inmigración y obviamente estos son temas que tienen que ser
hay que buscar la asesoría de de un abogado de migración para que les explique exactamente cómo es todo el proceso. Nosotros simplemente hacemos una explicación aquí comercial de más o menos cómo funciona esto, pero ya si quieren mayor información al respecto, lo ideal es que al final de la reunión nos los hagan saber, nos avisen y podemos programar con mucho gusto una segunda reunión con ustedes donde a cada uno les vamos a hacer nuevamente la presentación y vamos a aclarar cualquier duda que tengan con respecto a este proceso, al proyecto y cómo funciona. Exacto, exacto. Entonces, la EB5 es para aquellos que quieren conseguir la residencia permanente a través de una inversión. ¿Qué es lo interesante de Nexo? Lo interesante de Nexo es que tenemos un proyecto en una ubicación con mucho crecimiento. Entonces, aquí les quiero entrar a contar un poco más sobre el área, el proyecto, lo que esté pasando para que sepan dónde estarían invirtiendo, ¿no? Entonces, Vale la pena estamos decir que ya el proyecto ya empezó, ya está en construcción y ya está para está entrar. en ¿Cuándo? construcción para mediados del 2026. Entonces ya sería menos de 2 años, ya estamos en construcción, ya estamos 85% vendidos. Entonces ya no tienen que esperar ni la aprobación de inmigración, ni que empiece la construcción, ni que lleguemos al punto de equilibrio, nada de eso. Entran y ya estarían en el proceso y ya tienen su unidad en unos menos de 2 años. Entonces, ¿qué es lo interesante de North Miami Beach? Para los que conocen, tal vez conocen lo que es Bal Harbour, Sonny Isles y Aventura. Aventura es una ciudad muy popular para vivir acá por los buenos colegios, el estilo de vida. Entonces, los dueños de la Aventura Mall y 90% de Aventura es la familia Turnberry. Ellos se vinieron para acá y compraron 184 acres aquí todo al lado de nosotros y están invirtiendo 5 billones de dólares en esta zona. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí puedes ver el futuro, visualizar lo que va a pasar en los próximos años, que ya está sucediendo y a dónde va el crecimiento de la zona. Entonces, no solo es perfecto para un proyecto EB5, sino también para comprar y poder, obviamente, crecer tu patrimonio. Entonces, este es el edificio que ya estaba en construcción, va a tener 16 pisos, vamos a tener 254 unidades en total, desde estudio, 1, 2, 3 habitaciones. También tengo townhomes que son dúplex de 2 pisos, de 3 y 4 cuartos. O sea, opciones para todos los gustos. El desarrollador es Fortune, que es muy importante contarles porque lo que hablábamos, o sea, que estén con alguien serio, que saben lo que están haciendo. Fortune lleva 40 años construyendo. ¿Ok? Aquí tenemos la ubicación, estamos a 5 minutos de Aventura, a 10 minutos de Bal Harbour y Sonny Isles, más o menos a 30 minutos de los aeropuertos internacionales, el de Fort Lauderdale y el de Miami. Entonces es una zona espectacular, está rodeada de parques, de marinas, de campos de golf. A mí una de las cosas que más me gusta de esta área es el Parque Oleta, es la reserva natural más grande del sureste de la Florida. No solo te da aire puro y muchas actividades, sino que también te protege la vista. Y lo mismo pasa en la playa. Desde Sonny Isles a Bal Harbour no tienen edificios, no pueden construir. Entonces es muy bonita la vista que tienes. ¿Cuál es una de las cosas más importantes que tiene este proyecto? Que al lado de nosotros están terminando la Universidad de Miami, el centro médico, donde vas a tener el Bascom Palmer, el Centro de Oncología Sylvester. ¿Qué quiere decir? Se está gastando la universidad privada más prestigiosa de todo Miami 1.2 billones de dólares construyendo esto. Va a traer más de 18,000 doctores al área visitando y nosotros somos el único proyecto que permite las rentas cortas. Entonces, además de que si quieres conseguir la residencia permanente, tu inversión te va a hacer mucho dinero porque no vas a tener nada de competencia, ni siquiera hay hoteles en esta zona y vamos a ser los únicos ofreciendo las rentas cortas. Ese sería Es lo muy principal. importante lo que dices. Sí, Es muy es muy importante. importante eso que dices acerca de la zona, porque va a ser el único edificio en la zona que va a permitir rentas cortas. Hay otros edificios que se están construyendo y hay otros edificios que viejos ya de la zona porque no los hay nuevos y este va a ser el único
que permite, bueno, se puede hacer rentas cortas, se puede hacer rentas largas, digamos que es versátil en su uso. Es un edificio residencial sin restricción de renta. Y ojo, muy importante, no es condo hotel, es No, un edificio de residential de renta. Continúa, Alejandra, disculpe. exacto. Exacto. Una de mis amenidades favoritas es el Tech Center. Va a ser una obra de arte que va a construir Carlos Sot en toda la esquina. Va a tener un café abajo y arriba espacios de coworking. Entonces, pensando también en el tipo de gente que se va a quedar acá, que necesita el espacio para trabajar. Y también tenemos el parque para niños. Van a haber 2 nuevos colegios aquí a 2 cuadras. El Matter Academy, que es un colegio charter de excelente calificación. En el 5.º piso, hacia el lado sur del edificio, tienes lo que son las amenidades, los jardines, la piscina. Tienes también lo que es la sala para eventos. Tienes el gimnasio, estudio de yoga. O sea, los desarrolladores piensan en todo y cada proyecto ahora tiene más y más amenidades. El bar al aire libre, el cine al aire libre, mira qué lindo. También tienes áreas de barbecue, fogata y el observatorio en el último piso mirando hacia toda la bahía de Miami Beach. Y tienes un comedor, tienes para hacer un evento si quieres. Y los apartamentos te los entregan completamente amoblados. O sea, aparte de todo, no tienes que gastar ni un peso más porque ya te lo entregan perfecto para poder rentar y hacer dinero o disfrutar. Las vistas son espectaculares porque tienes toda la reserva natural. Al fondo tienes Sonny Isles, Val Harbor, 10 pies de altura. Las cocinas son importadas de Italia. Aquí al frente del proyecto tenemos la sala de ventas donde puedes venir a visitarnos. Te atendemos acá para que puedas conocerlo, tocarlo, verlo en persona, cómo van a ser todos los terminados. Y obviamente también tenemos los townhomes para aquellas personas que desean como más tipo casa, un espacio más grande. Tienen los techos de 15 pies, que son más de 4,5 metros. O sea, son espectaculares. De estos me quedan 2, uno de 3 cuartos y otro de 4 cuartos. Esos traen su propio barbecue, terraza, balcón privado. ¿Ok? Entonces, es una zona que es espectacular por el crecimiento, la ubicación que tiene, que está conectando Miami con Broward, donde lo vas a poder rentar corto, largo tiempo, lo que desees vivirlo, y también se va a valorizar y además tienes la oportunidad, obviamente, de conseguir la residencia permanente si eso es lo que deseas. Sí, muy interesante y muy lindo este proyecto, la verdad. Y yo no sé si ya mencionaste, bueno, eso ahorita lo voy a mencionar. Ya, ¿vas a hablar algo más sobre el proyecto? No, sí, ya está bien. O sea, Unidades. si quieres ver como planos y eso, Yo o, creo que los planos no, pero los apartamentos que aplican para el tema de la visa B5, si nos quieres explicar un poquito sobre eso. ok, entonces, algo importante que acabó de suceder, como ya estamos al final, ¿cierto? Al final los desarrolladores han decidido abrir todas las unidades para poder aplicar a la EB5. Entonces, al principio eran mayor de 800,000, o sea, las de 2, las de 3, los de 4, ahora dan cualquiera. Entonces, tengo estudios comenzando en 580,000 hasta townhomes de 2 millones. O sea, tengo un rango amplio para que ustedes puedan escoger el que más deseen. Si el estudio, el de un cuarto, el de 2, tengo todas las opciones abiertas. Ya es el último, digamos, el último 15% que nos falta para vender. Entonces, el desarrollador decidió abrir todas las unidades. Ok, perfecto, listo. Entonces hay apartamentos desde los $500,000 y esos apartamentos son ¿cuáles? Los Los estudios. estudios, sí, los estudios comienzan con 585,000, son grandes, son de 59 metros cuadrados en total, o sea, son más grandes que un cuarto de hotel, que una suite de hotel, entonces es bien cómodo. Vienen completamente amoblados, tienen muy buena vista hacia el sur y tengo de un cuarto, la verdad que solo me queda uno, está en 800,000. Y de ahí tengo de 2 empezando en 1 millón, son uno más son de 130 metros cuadrados más o menos en total.
y también tengo un par que me quedan de 3 esquineros. Y los townhomes de 1.400.000 a 2 millones. Entonces tenemos varias opciones, se ha vendido muy parejo por diferentes razones. La gente, unos que prefieren más la inversión renta corta, quieren las unidades pequeñas, otros sí lo van a vivir, entonces quieren más espacio. Tenemos Mira, varias opciones. una pregunta que regularmente me hacen, una pregunta, yo creo que estamos tenemos como un delay, yo creo. Una pregunta que siempre me hacen es, eh, siendo, voy a decir cualquier país, venezolano, ¿puedo comprar visa puedo acceder a la visa B5? ¿Hay algún tipo de restricción por algún país? No, entonces lo que pasa es que la EB5 es un programa federal, ¿cierto? Entonces no hay ningún país que no pueda participar en la EB5. Lo que se hace difícil es el origen de fondos, ¿ok? Pero lo que hemos visto es que todo tiene solución, ¿ok? Los abogados ya hablarían en privado con el cliente y el inversionista y encuentran cómo tienen que mover el dinero. Así que usualmente todo tiene solución para cualquier país, ¿ok? El único país que creo que no es China porque se demora mucho, son 15 años para darle la residencia. Entonces, la verdad que el fondo pues no está interesado en tener el dinero por tanto tiempo, ¿ok? Por Había un entendido lado. que los rusos también. Los rusos, bueno, tenemos clientes de Rusia, los hemos podido ayudar, pero claro, el tema de esos países es siempre el origen de fondos, porque es más Claro. difícil probar de dónde Mm. viene el dinero, pero no es imposible. Todo tiene solución, se pueden mover las cosas y hacerlo. Básicamente, para acceder a una visa B5, lo que hay que tener es el dinero, las ganas de hacerlo primero, el dinero y certificar que el dinero es bien habido. Exactamente, Listo. ¿A quién le dan la visa? Le dan la visa al inversor, a su cónyuge y a sus hijos de 21 años, menores de 21 años. exacto. Si su hijo tiene 22, le toca hacer un proceso de visa B5 aparte. O sea, es decir, son dos Ujú. inversiones. Tiene dos hijos, entonces, y usted se quiere venir con sus dos hijos, le tiene que comprar el proceso de visa EB5 a, eh, a, a su tercer hijo, a los tres hijos. Entonces, importante eso. Eh, a mí yo tenía otra pregunta para ti y bueno, bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá mientras que a mí me vuelve la memoria. Creo que aquí nos estaban preguntando por el HOA del proyecto Nexo. ¿Cuánto es el HOA del proyecto Nexo? $1.17 por pie cuadrado, lo que está Un- bajo aire acondicionado. Ya eso viene con con las reservas y todos los costos incluidos, ¿verdad? Sí, exacto. Todas las reservas, ya está. Ok, perfecto. Bueno, obviamente, yo creo que está más que claro, un proyecto espectacular ubicado en la zona de North Miami Beach. Tiene la parte de atrás el Oleta Park, que es una reserva federal donde tenemos garantizado que no nos van a construir nada. Y obviamente vamos a tener, dependiendo del apartamento que compre, también unas vistas espectaculares, no solamente al parque, sino al Océano Atlántico, la zona de Sunny Isles y de Val Harbor y de Halover, donde es que es muy chévere, es muy divertido el fin de semana porque ahí hay una concentración de botes todos los fines de semana y hace un ambiente espectacular. Está a solo pasos de la Aventura Mall, está a solo pasos del Val Harbor Shops, en una zona, y lo más importante es el desarrollo que se está generando actualmente en esa zona, sobre todo por la construcción de esta sede de la Universidad de Miami, que obviamente va a atraer a muchas personas con alto nivel adquisitivo, que son los doctores. Los doctores aquí son personas que ganan muy bien y ese es el tipo de personas que le están apuntando, pues obviamente, a los inversores que vienen acá, entre muchas otras personas. Vale la pena recalcar que no hay otro edificio de rentas cortas ni hoteles alrededor, es decir, que no va a haber competencia. Apartamentos empiezan desde los $500,000
800,000 de un cuarto, 1,000,000 en adelante, 1,000,000 en adelante de 1 y de 2 cuartos, ¿verdad? Exacto. Y el dinero, el monto mínimo de la inversión son $800,000 más los gastos administrativos. Y el proceso con el proyecto Nexo dura 2 años. El dinero va a permanecer en el fondo durante 2 años. A los 2 años, el proyecto le libera los fondos. Es decir, que Mm. básicamente el costo que usted va a tener es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de no poder hacer nada con ese dinero mientras está allí? Es decir, el dinero va a estar en el fondo, pero le va a ejercer, le va a dar el beneficio de poder aplicar a la residencia americana. Ustedes no generan ningún tipo de rendimiento, ¿verdad, Alejandra? Sí, nosotros damos el medio punto de interés y hablando de Anual. lo que estás anual, que no es nada, ¿cierto? Ahí es donde entra la oportunidad de comprar el apartamento, porque lo que no hablamos es que Nexo te da para los que están haciendo EB5 un plan de pagos especial. En vez del 50%, solo tienes que pagar el 25%. ¿Qué quiere decir eso? Cojamos un apartamento de $1,000,000 para hacer los números rápidos, estarían pagando de depósitos $250,000, ¿cierto? En vez de 500,000 como cualquier otro comprador, porque vas a hacer la EB5. Entonces, por el lado de la EB5, estos $800,000 que estás poniendo no te están generando mucho de interés en esos 2 años, pero te están consiguiendo la residencia permanente. Pero los 250 que tú estás invirtiendo para el apartamento que compraste de $1,000,000, en 2, 3 años, cuando lo vas a vender, ya se ha valorizado, por lo menos 15%. Ponle por malo 10%. Entonces, ese apartamento de 1,000,000 que lo vas a revender a 1,100,000, esos 100,000 que te ganaste, o sea, de los $250, de 150,000 que invertiste, te generó mucho más. Entonces, esos 100,000 te ayudan a pagar lo que son los costos de la EB5. ¿Me entiendes? Entonces, al final, cuando hacen las cuentas, es como si te hubiera salido gratis. Claro, tuviste que invertir ese, digamos, $1,000,000, pero tú tienes un apartamento que se valorizó, que te ayuda a cobrar los costos y obviamente conseguiste la residencia, que era el objetivo inicial. Correcto, correcto, así es, clarito. Una pregunta, Marcelo nos pregunta cuántos pisos son en el edificio. 16 pisos y el rooftop es el observatorio piso 17, pero de apartamentos 16. Ok, perfecto. Sergio nos pregunta, básicamente los $800,000 va al fideicomiso del proyecto, ¿no es así? Muchas gracias, correcto. El dinero nunca va al desarrollador, nunca, nunca va al vendedor. El dinero que usted pone siempre va a estar custodiado por un fideicomiso que él va a ser el vigilante de todo lo que suceda con su inversión. ¿Ok? Rodrigo Silva nos pregunta, ¿hay que pagar los 800 de la residencia y aparte pagar por el departamento? ¿Se puede invertir en el desarrollo sin comprar un departamento? Claro, Respondes o tú, sea, pero responde tú. Sí. claro, claro. Lo que va, o sea, la razón por la que tenemos creo que es el proyecto más vendido de EB5 de todo el país. Nos acabaron de decir la última eh, reunión que Reunión. tuvimos. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Cuando tú tienes todos los inversionistas que tienes, todos han comprado porque ven el beneficio, porque por el lado del apartamento es donde vas a hacerle el dinero. Los 800 están ahí muertos, o sea, no te están dando sino 0,5, que son $4,000 al año. En cualquier banco te pueden dar más, pero ahí es que consigues lo que es obviamente la residencia. Entonces, para que hagas dinero también, obviamente la mayoría de la gente quiere invertir, pero sí, o sea, si no quieres, ya sería directamente con el fondo, el centro regional, ya es diferente el proceso. Ahora, dice él, hay que pagar los 800 de la residencia. Primero, no es pagar, hay que Exacto, aportar los $800,000 del proyecto. Porque usted no está pagando, usted lo está aportando y ese dinero se lo van a devolver. ¿Ok? exacto. Ahora, lo que le está diciendo es, si usted, por poner un ejemplo, compró un apartamento de $500,000, a los 2 años le van a entregar los $800,000. ¿Usted qué va a hacer? A los 2 años, $500,000 de esos 800 usted los va a usar para pagar el apartamento. Básicamente eso es lo que le están diciendo ellos. Se le están diciendo a usted, yo le doy la posibilidad a usted de que usted
reserve un apartamento, congele el precio y a los 2 años me pague con la plata con la que invirtió en la visa B5, ¿ya? Es básicamente eso lo que le están diciendo. Ahora, si usted quiere comprar solamente la visa B5, perdón, mal dicho, quiere solamente aportar el dinero para el tema de la visa B5, lo puede hacer. Si quiere comprar solo un departamento y no le interesa la visa B5, también lo puede hacer. Y también puede hacer los dos temas al mismo tiempo. Importante, es el único proyecto en Miami que el dinero está por 2 años. En los demás proyectos, si usted ha hecho seguramente la diligencia, el dinero permanece durante 5 años. ¿Ok? Una pregunta de una persona anónima nos dice: ¿en cuánto tiempo te dan la residencia? Y tengo que mantener la inversión hasta obtener la residencia. Ok, el tiempo de la residencia depende de dónde aplicaste, pero más o menos ahora se está aprobando en 2 a 3 años. Ok, súper rápido. Antes eran 4 a 5 años. Si lo haces por fuera es un poquito más, o sea, más cerca a los 3 años. Si lo haces desde adentro es más cerca a 2 años. Y no tienes que mantener la inversión. O sea, digamos que inviertas ahorita, ok, pero el dinero te lo van a devolver en 2 años, pero no te salió la residencia en 3. No importa, el dinero se te devuelve, ¿ok? En 2 años y la residencia te sale en 3 y no impacta que no te haya salido la residencia todavía porque ya estás en el proceso. Correcto. Entiendo también que lo primero que te dan es una visa de residente temporal, luego te dan una visa de residente permanente y luego, después de que cumples los requisitos, puedes obtener la ciudadanía americana. Entiendo Exacto, que en sí, son 5 años pasos. después, claro, en 5 años después de obtener la residencia temporal, la primera residencia que te den, si pasan, creo que son entre 3 y 5 años, ya puedes aplicar a la residencia. Tienes que obviamente, pues yo pasé por ese proceso. Yo pasé por el proceso yo me hice residente y luego me hice ciudadano y tienes que cumplir con una serie de requisitos y cosas y bueno, pero pasa esos requisitos y puedes obtener la visa de ciudadano americano. Entonces, mira, otra pregunta, perdona, no entendí muy bien. Si quiero un departamento de 600, ¿tengo que invertir los 600 o solo el 25%? Solo el 25% si vas a hacer la Solo el EB5. 25%. Ok, Correcto. entonces el departamento cuesta 600.000, serían 150.000 que los vas a ir pagando en 2 años, o sea, tampoco es los que lo tienes que dar ahí mismo, pero si vas a hacer la EB5, que son los 800.000. Luego, cuando te regresen los 800.000 en 2 años, puedes utilizar ese dinero para hacer el cierre del apartamento, o sea, los 450.000 que faltan y te sobraría dinero, o quedarte con tus 800 y conseguir un crédito por los 450.000 que te faltan. No, bueno, claro, eso está bien, pero él dice, solo quiero el departamento. No, ok, Entonces si sería quieres el solo el 50%. departamento, entonces es diferente. Sí, 50%, exacto. se Si hace quieres un plan de solamente el pagos. departamento, ok, Se hace un plan de pagos del 50% de aquí a que esté listo. 30%, 10% cada 6 meses, algo así. ¿Ok? Entonces ok. se completa el 50%. Actualmente, Aleja, si una persona quiere comprar un departamento y no le interesa la visa, firma el contrato y le van a pedir el 30%. 30%. Y luego un 10% 6 meses después y luego otro 10% 6 meses más adelante. Es decir, tienes que Exactamente. entregar el 50% durante Exacto. el proceso de la construcción del edificio y el otro 50% cuando se finalice, le entreguen la propiedad, lo puede hacer de dos formas, bien sea que lo pague al contado o podemos conseguirle un financiamiento acá nosotros. ¿Ya? Otro tema que quiero, antes de despedirnos, Alejandra, es decirles que uno de los colaboradores o profesionales que tengo yo en mi negocio, en mi empresa, es un abogado de inmigración. Los abogados de inmigración regularmente cobran la hora $250 $300 la hora, es decir, una consulta, eso es lo que cuesta. Para mis clientes, la primera consulta con el abogado no cuesta nada, es decir, que si usted está interesado en tener más información sobre este tipo de inversión de visa EB5, nos avisa nuevamente, tenemos una reunión, les explicamos de manera privada todo nuevamente, atendemos sus preguntas, respondemos. Y si quieren seguir al siguiente paso, que ya es hablar con el abogado,
le podemos conseguir la primera cita completamente gratis como parte de trabajar con el equipo de Alex de la Rota. Ya de ahí para adelante, si usted quiere continuar con el proceso, pues obviamente ya el abogado le dirá cuáles son sus honorarios y cuánto vale todo el proceso de la visa B5. Marcelo nos pregunta si se pueden negociar estos valores de los apartamentos. Bueno, no, pero o sea, no te aconsejaría siempre haz la oferta, porque siempre digo lo mismo, o sea, nunca sabemos el momento que los desarrolladores deciden darte un descuento, pero hasta ahora no se han vendido al precio de lista. Los valores de la EB5, yo sé que Marcelo no está interesado, pero para cualquiera, eso sí, no se puede negociar. O sea, los valores de la EB5 son de inmigración y ese sí no se pueden cambiar. Eso es verdad lo que tú dices. Uno nunca pierde nada con ofertar. Obviamente, Exacto. lo más, si van a tirar, como digo yo, un low ball es una oferta baja, decimos nosotros aquí en Miami. Sí, Obviamente lo más probable es que no lo acepten. ¿Qué he visto yo? Y ahí es la experiencia y el know-how que yo tengo, o es el know-how que el goodwill que tengo yo, o cómo sería de trabajar conmigo usted, es que he visto que se puede negociar forma de pago. Eso sí se exacto. puede negociar para clientes en algunas ocasiones. De pronto escogemos mira, es que una vez me pasó, Aleja, y tú conoces a este desarrollador, no voy a decir el nombre, estábamos y el señor había un evento en el proyecto y el señor se estaba tomando sus coctelitos y llegó la cliente y le fuimos y le sentamos en el escritorio y el señor estaba todo alegre y le conseguimos un descuento y una forma de pago y no sé qué, lo que dices tú, o sea, uno nunca sabe. Exacto, aquí estamos para ayudarles y conseguirles el mejor precio, dice Marcelo que si los valores de porcentaje son negociables, o sea, los tiempos, ¿ok? Entonces, puedes negociar los tiempos en que vas a pagar ese 50%, pero no que vayas a ofrecer solo dar el 20%, algo así, no. Pero todo intentamos, acá estamos para ayudarlos y conseguirles todo lo mejor a ustedes. Marcelo, mira, obviamente Alejandra, como trabaja para el vendedor del desarrollador, no te lo puede decir, pero yo sé que eso se puede negociar. Así que si necesitas ayuda, una forma de pago, no te preocupes que eso sí te puede ayudar a negociar con mucha seguridad, te puede ayudar, ¿ok? Eh, Aleja, yo creo que hemos llegado al final de nuestro webinar. Bastantes personas interesadas preguntando, eso quiere decir que hay bastante interés. Y bueno, hoy se nos conectaron más o menos unas 60 personas, lo cual Mm. obviamente da interés sobre este tema. Así que nuevamente a las personas que estuvieron hoy en este webinar, los invitamos a que nos contacten para que, perdón, mi asistente los va a estar contactando en el día de mañana a cada uno de ustedes para buscar una cita para buscar más información. Aquí tenemos a Alejandra dispuesta a darnos todas las respuestas sobre el tema y bueno, no se pierde nada, nosotros no cobramos por la consulta, ¿verdad? Nosotros no somos los abogados ni los médicos. Exacto. Bueno, Aleja, muchas gracias y muchas gracias a todos Gracias. por estar hoy aquí como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami. Los esperamos el próximo miércoles con mucha más información acerca de inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Un fuerte abrazo y muchas gracias.